Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. A José María, que es la persona que estuve más en contacto estos días, y bueno, pues un placer estar aquí. Soy todo bien, ¿verdad? Venga, pues vamos a comenzar. He segmentado la charla de hoy en cuatro partes. Una pequeña introducción en las que os voy a hablar un poquito de las diferentes publicaciones que he publicado, valga la redundancia, hasta el momento. Hablaré también del primer trabajo que hice de inventario de pueblos deshabitados, que me llevó 10 años finalizarlo. Hablaré después un poquito también del trabajo de las ermitas. He inventariado todas las ermitas de la provincia de Huesca. Hasta el día de hoy tengo documentadas 2.145 ermitas, todas fotografiadas y bien documentadas y documentadas en varios libros, en 4 tomos. Y acabaremos por haciendo un recorrido visual por el patrimonio de la Perdiguera y las inmediaciones. He hecho un círculo alrededor de la Perdiguera de varios kilómetros a la redonda y repasaremos todas las ermitas y todas las cruces y cruceros, que es lo que estoy estudiando, inventariando ahora, también para que me echéis una mano, si echáis alguna falta en algún pueblo de los alrededores, que me lo digáis. ¿Veis que te has olvidado una cruz aquí en la web? Yo qué sé, ¿vale? Venga. Vamos a comenzar un poquito hablando de las publicaciones. Yo comencé en el año 2004, hace ya casi 20 años, inventariando los pueblos deshabitados de Huesca. Ahora os hablaré un poquito de manera más concienzuda de este trabajo. Después de 10 años de trabajo, en el 2014 publiqué el primero de los tomos, que incluía los pueblos deshabitados de la Litera y la Ribagorza. Tenía ya todo el trabajo hecho. Ese mismo año publiqué el tomo del Alto Gállego, Jacetania y Ciudad de Huesca, y en el 2015 el libro de Sobrarbe y Somontano de Barbastro, que es el que incluye los despoblados de esta comarca, que aunque aquí no hay muchos, pero sí en la zona norte, en la zona de la Sierra de Guara, la comarca del Somontano incluye algunos despoblados. Después hice el trabajo de las ermitas, como vivo más de 2.100 ermitas inventariadas. En el 2017 el tomo de Jacetania, Olla de Huesca y Alto Gállego. En el 19 Ribagorza, que es el libro más grueso, ya que contiene prácticamente 500 ermitas, solo en Ribagorza. En el año 2020 saqué el libro de Sobrarbe y Somontano de Barbastro, que es un libro que salió lastrado, ya que lo saqué una semana o 15 días antes de declararse la pandemia. Pues tenía un montón de charlas y presentaciones para ese verano, que pues, evidentemente por razones obvias se tuvieron que suspender todas. Y todavía estoy arrastrando presentaciones de este libro, que son, por ejemplo, la que estoy haciendo hoy aquí, de que no se pudieron hacer en su momento. Y hace un par de añitos, el último de los tomos, que son las ermitas situadas en las comarcas del sur, Bajo Cinca, el Cinca Medio, la Litera y los Morenos. Al margen de estos trabajos, también he hecho 3 monográficos sobre otros pueblos deshabitados con los que me une algún lazo o alguna relación. El último, Puy de Cinca, que lo he publicado hace unos meses, está prácticamente ya descatalogado el libro, ha salido muy bien entre la gente del pueblo, ya que yo, bueno, mis orígenes vienen de ahí, yo tenía familia allí y tengo Puy de Cinca. Bueno, cuando hablo de despoblación me gusta comenzar siempre con esta imagen, porque me parece una de las más tremendas. Este pueblo es Casarras del Castillo. Yo no sé si lo conocéis alguno, bueno, ya veis que sí, por aquí. Era uno de los pueblos más importantes, al menos de la zona oriental de la provincia. Estamos hablando de un pueblo de casi 100 casas, que no es tontería, no es tema baladí, y con censos que superaron los 600 habitantes, 600 habitantes. No sé si alguno habéis estado en Casarras en la actualidad. Esta es la imagen de los años 40 y esta es la imagen actual. O sea, fijaros la diferencia de 80 años mediante, que han pasado entre una fotografía y otro. Bueno, esto es simplemente para que veáis las causas, el patrimonio, todo lo que estamos perdiendo. Ahora voy a entrar de manera más detallada un poquito a explicar este trabajo. Pero me gusta comenzar siempre con esta imagen porque es muy llamativa, lo que era un pueblo como Dios manda. No estamos hablando de una aldeita de 2 casas o de 3 casas, sino de un pueblo de un centenar de casas. Bueno, todo comenzó para mí en el año 2004. Yo entonces era muy joven, evidentemente. Yo tenía un tío de Puy de Cinca, es un pueblito que ahora está a la orilla del embalse del Grado, entre Castilla y Graus, Ramos, Milpenas, en esa zona. Mi tío tuvo que abandonar el pueblo cuando él tenía 15, 16 años, por la construcción del embalse, y él llevaba 50, 60 años sin ir. El año 2000, pues desde que lo abandonó, en el año 50 y tantos creo, no había vuelto. Pues él me insistía a mí que lo llevara a Puy de Cinca, pues porque yo disponía de todo terreno. Entonces, claro, yo con 20 y tantos años, pues para qué lo voy a engañar, no tenía ninguna ganadera Puy de Cinca, estaba pensando en otras cosas, no me llamaba nada la atención, absolutamente nada, era un pueblo deshabitado, pero bueno, el hombre me insistía, y me insistía, y me insistía, y al final dije, bueno, venga, tío, pues vamos este sábado. Y fuimos a Puy de Cinca. ¿Qué decir? Este viaje, esta visita para mí a un pueblo deshabitado, la primera que realicé hace 20 años prácticamente,
cambió mi vida. Ha cambiado mi vida totalmente esa visita. Eso ha sido el principio de una vida nueva, porque quedé tan impactado. Es un chaval de 20 y tantos años, verlo que es un pueblo deshabitado. A mi tío, que es un hombre rudo, o sea, no sé, serio, o sea, verlo llorar, que se le caían las lágrimas, el poder entrar a su casa, ver calles taponadas por los escombros. La iglesia de San Esteban, que estaba abierta en 4 partes como si fuera la cáscara de un plátano, pues causó tal impacto en mí que eso cambió mi vida. Eso fue un punto de inflexión porque yo en ese momento decidí que quería estudiar el fenómeno de la despoblación y que quería visitar todos los pueblos deshabitados de la Huesca. Y desde ese momento me puse manos a la obra. Y aquí estoy todavía, que ese trabajo me ha llevado a otros, de ermitas, con cruces, con cruceros, o sea, no lo he dejado. Ese fue para mí un momento importantísimo, uno de los más trascendentales en mi vida. Este es Puy de Cinca, un pueblo de 26 casas, al que ahora hace unos meses me he dedicado un monográfico, un librito entero dedicado a este lugar, hecho con mucho cariño, evidentemente. Esta es la iglesia de San Esteban, cuando estaba a punto de abrirse, y se abrió y se cayó. La iglesia ya se ha caído la torre sobre la iglesia, sobre la nave, y ahora es la devastación total. La iglesia ahora es un montón un gigantesco pedregal, un amontonamiento de piedras tremendo, la iglesia. Esta fotografía es del 2012 y creo que cayó en el 16 o en el 17. Esta es la casa de mi tío, que curiosamente era la única casa de las 26 que se podía acceder a su interior. Todas las demás casas estaban hundidas. ¿Por qué? Porque además era la casa más pobre, era la casa más pobre de Puy de Cinca, la casa de mi familia. Porque un pequeño grupo de neorurales, una pareja muy joven, con un bebé, se instalaron allí en los años 90 y estuvieron viviendo ahí, no sé, 2, 3, 4 años. Entonces, claro, arreglaron la casa, reforzaron el tejado, reforzaron las vigas, entonces, claro, gracias a eso, actualmente es la única casa también de todo el pueblo que puedes entrar sin ningún miedo. Siempre y cuando la puerta no está taponada por la maleza, que también esa es otra, pero si tú entras en la casa no tienes ningún problema ni ningún miedo de que se venga abajo. Todas las demás casas están hundidas. Entonces, bueno, me puse manos a la obra. ¿Y qué es lo que hice yo? Bien, yo lo que hice es sacar todos los censos y los nomenclatores oficiales del pasado siglo XX. Y todos los pueblos y las aldeas, aldeitas, que se quedaron deshabitadas en esta provincia, las visité, las fotografié y estudié sobre todas ellas. Creo recordar, ahora lo veremos, que me salieron 311, con los censos oficiales, 311 pueblos deshabitados, que son los que yo visité durante 10 años. Conseguí un archivo fotográfico de más de 300.000 fotografías de estos pueblos, porque yo en cada pueblo tiraba 400, 500 fotografías, y bueno, y me puse manos a la obra, a sacar documentación, a contactar con antiguos habitantes de cada uno de estos pueblos. Hay un dato muy importante que es este trabajo que hice de los pueblos deshabitados solo incluye los pueblos deshabitados durante el pasado siglo XX. Yo solo hice durante el pasado siglo XX. Si retrocedemos en el tiempo, si nos retrotraemos siglos atrás, siguen saliendo cientos y cientos de pueblos deshabitados más. O sea, muchos más de 300. Lo que pasa es que ya no queda nada de ellos, son pueblos ya desaparecidos, o que como mucho quedan montones de piedras, o queda el recuerdo, la memoria, la toponimia, muy poquito de ellos. Pero, por ejemplo, para poneros en contexto, yo llevo también ahora desde el año 2018 con un amigo de Jaca, de la Jacetania, que es militar. Estamos haciendo un estudio de despoblados medievales de Jacetania. Medievales, o sea, todo lo contrario. Pueblos que se deshabitaron entre el siglo V y el siglo XV. En la mayoría por la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, creo que fue, que mató a una tercera parte de la población. Una buena parte de esos pueblos quedaron deshabitados por eso. Pues bueno, solo en Jacetania tenemos listados 410 pueblos deshabitados medievales. O sea, imaginaros en toda la provincia, la de despoblados que debe haber, yo que sé, que es 2.000, 3.000, que no lo sé, 1.500. O sea, solo en Jacetania han salido 400. Esto lo comento para que veáis que mi trabajo de pueblos deshabitados, los libritos que veis aquí de pueblos deshabitados, solo son despoblados del siglo pasado. Este es el trabajo que realicé, un poquito los datos en bruto, ¿vale? Vemos que las comarcas que más pueblos deshabitados incluyen son Sobrarbe y Ribagorza, que ya veréis que también cuadra con las que más ermitas tienen. Ahora cuando hable un poquito del trabajo de ermitas, ya veréis que todo tiene lógica y encajaremos el puzzle, veremos el porqué de estos datos. 311 despoblados documentados. Hay un dato también importante, que es que más de 250... Soy muy malo en porcentajes, pero eso debe ser el 80%, ¿verdad? 250, 311, el 80%, sí. Se vaciaron
entre 1930 y 1960. O sea, en esa corta horquilla de 30 años, entre 1930 y 1960, se vaciaron 250 pueblos en Huesca. Claro, a lo mejor vosotros me diréis, hombre, Cristian, tampoco es tan corta una horquilla de 30 años. Sí, es cortísima una horquilla de 30 años. En la vida de una persona es mucho 30 años, pero en la vida de un pueblo no. Porque estamos hablando de pueblos milenarios, de más de 1000 años, la mayoría de ellos. Entonces, claro, ten en cuenta que 30 años no es nada, absolutamente nada, en lo que es la vida de un pueblo. Así de manera breve, un poquito las causas y los motivos, un poquito de lo que pasó, lo que acaeció en el Pirineo en esas 3 décadas. Pues bueno, principalmente después de decenas y decenas y decenas de entrevistas con antiguos habitantes, la causa principal y fundamental es la falta de servicios básicos de primer orden. Tened en cuenta que estamos hablando de pueblos que no tenían acceso rodado, no se llegaba en muchos casos, en otros sí. No tenían electricidad, no tenían agua corriente, médico, escuela. O sea, yo he hablado con gente que me contaba pues, auténticas barbaridades, no tener médico y que el enfermo tenía que ir en caballería hasta donde estaba el médico y que, claro, pero si estaba muy enfermo no ponía. Entonces el médico a distancia le decía, pues prueba con estas pastillas. La familia le llevaba las pastillas al enfermo, a 3 horas andando, no le surgía el efecto, tenía que volver a ir a. O sea, tremendo ese caso. O sea, la dificultad de lo que debía ser una vida, pues así, aislado totalmente del mundo como están muchos de estos pueblos, hoy deshabitados, pero antaño, hasta hace muy poquito, pues habitados. Falta de servicios básicos, sin duda, es la primera de las razones fundamentales por las que se deshabitaron estos pueblos. La búsqueda de un futuro mejor. Mucha gente joven marchaba, sobre todo la gente joven, claro, pues buscando pues un futuro mejor. Llegó la industrialización en los años 50, años 60, a lugares como Monzón, Samiñánigo, sobre todo, las ciudades, y la gente joven pues marchaba. Abandonando el pueblo, que los vio nacer, pero sobre todo lo que es más importante, abandonando la casa. Abandonando la casa de la familia, vosotros sabéis lo importante que es eso, aún en muchos casos, enfrentándose a su propia familia, a sus propios padres, marchando. Y después también, evidentemente, los pantanos. Tenemos unos cuantos aquí en el Pirineo y son otra razón fundamental, evidentemente, del desalojo de muchos núcleos. No es la fundamental, pero sí es una de las más importantes. Mediano, Yesa, Canelles, Escales, Barasona, Ubal, hay unos cuantos más. Si bien es cierto que no son muchos los pueblos que están bajo las aguas del pantano, hay 4 pueblos que vamos a ver. Uno es Mediano Viejo, esta fotografía ya es más actual. Barasona también, que Barasona ya no queda absolutamente nada, bajo las aguas del pantano de Joaquín Costa, o el pantano de Barasona, que se llama también. Cáncer, el pequeño despoblado de Cáncer, con las casas bajo el pantano también de Barasona. Queda la iglesia solamente o la ermita de San Miguel Arcángel, que estuve hace poquito también haciendo fotografías, hace unos días. Aulet también, unas casitas arriba, otras quedan abajo, pero son 4 los pueblos que hay bajo las aguas aquí en Huesca. Lo que pasa, que sí que es cierto que hay muchos pueblos, como es el caso de Puidecinca, del pueblo que os hablaba a continuación, que aunque el pantano no inundó ni una sola de sus edificaciones, lo que sí que inundó fueron todas sus tierras de cultivo, que claro, era el motor de la economía, ¿no?, de todos los pueblos, los cultivos, la agricultura. Pues claro, la gente se vio obligada a marchar. Y en el caso de Puidecinca no salieron mal. La gente de Puidecinca, que he entrevistado a muchos, digamos que no marcharon muy descontentos, porque les buscaron trabajo. En el caso, por ejemplo, de la familia de mi tío, les dieron casa en Barbastro y trabajo. Les dieron también una cantidad de dinero pequeñita. Entonces, aquí todo el pueblo que salió bastante peor que la gente de Puidecinca, que no, parece que no están muy descontentos con el cambio, al menos algunos. Y luego el pantano de Génovas, este también es tremendo, o sea, el pantano de papel, que le llaman, ¿verdad? No un pantano, un proyecto de un pantano que hizo desalojar 20 y tantos pueblos. Los de la Ribera del Ara, que son 3 o 4, que es Génovas, La Cort y La Velilla, y luego todos los del Valle de la Sorana. Es ese vallecito que hay entre Voltaña y Fiscal, entre Voltaña y Fiscal a la derecha. Es un valle de 20 y tantos pueblos, 21 22 pueblos, que les obligaron a todos a marcharse, 1.500 personas, 150 familias, 1.500 personas, por el tema de la repoblación de pino. Sabéis que todo se repoblaba de pino, para el tema de la colmatación de los vasos de los embalses. Bueno, pues tuvieron que marchar 1.500 personas de ese valle, que es un valle precioso y que ya, bueno, pues no se ha vuelto a recuperar. Sí que es verdad que hay algunos neorurales, algunos ocupas viviendo en alguno de esos pueblos. No sé si lo conocéis, a mí es uno de los valles que más me gusta de toda la provincia. Tiene una veintena de pueblos
con una arquitectura riquísima pirenaica, precioso. Ahí están conectados esos veintitantos pueblos por una serie de 3 pistas que vertebran el vallecillo. Las pistas son malas, hay que hacerlas con todo terreno o andando, que es una delicia. Y son unos pueblos preciosos. Sasé es quizá el pueblo emblema, no sé si os suena. Sasé es uno de los más importantes ya no del valle, sino de toda la provincia. Es el pueblo, uno de los más importantes también porque allí hubo movida en los años 90. Se metieron, no sé si lo habéis oído, el colectivo Colores, un grupo de los rurales se metió a vivir allí, creo que eran veintitantas personas, y les obligaron a salir. Y la Guardia Civil subió a desalojarlos. Y se armó ahí un picote tremendo. El problema es que en Sasé hay una pista de 12 kilómetros con varias lazadas que desde el pueblo se ve perfectamente cuando sube alguien con el coche. Entonces, claro, estaban viendo a la Guardia Civil subir y se encerraron en las casas, en la parte de arriba, con piedras en las ventanas. Y se armó una batalla campal. De hecho, fue muy grave. Salió porque a un guardia civil le abrieron la cabeza. Y claro, evidentemente ese tipo acabó en la cárcel, estuvo. O sea, se armó un buen pitote. O sea, hubo allí jarana y en Sasé. En los años 90 creo que fue. Burgasé es otro de los pueblos del valle. Son unos pueblos preciosos. En este ahora vive una pequeña comunidad de gente, muy amables. Cajol, otro de los pueblos, no sé si os suena. Pues todos estos pueblos, ya os digo, es una veintena. Campos, son pueblos preciosos. Se deshabitaron también por la construcción de un embalse que nunca llegó a construirse. Mejor dicho, por el proyecto de un embalse que nunca llegó a construirse. Semolué, Gilnoabel, Giral, Jere, Tricás, Muro de Solana, pues eso, Villamana, San Felices, una veintena de pueblos. Preciosos. ¿A cuál es precioso? Y es una de las zonas del Pirineo que si alguna vez me escapo y nadie me encuentra, es posible que esté en alguno de estos pueblos. Bien, cuando finalicé este trabajo, el de los pueblos deshabitados, pues, empecé en el 4, yo creo que acaba en el 13 o el 14, cuando empecé a publicar los libros. Pues claro, yo soy un tipo muy inquieto, una persona muy inquieta y un vacío tremendo. Me encontré un vacío tremendo, porque claro, yo todos los fines de semana marchando a ver los deshabitados, pero sabía recorrer todo. ¿Ahora qué hago? Entonces, bueno, yo me percaté que aquí en mi ordenador tenía, en el archivo fotográfico, tenía alrededor de 400 ermitas fotografiadas. ¿Qué ermitas? Los pueblos deshabitados, porque oye, cuando iba a un pueblo deshabitado iba a ver sus ermitas. Entonces, yo dije, bueno, pues ¿por qué no completo el trabajo de las ermitas y voy a todos los pueblos de la provincia, a todos, y hago todas las ermitas de toda la ciudad, o sea, de toda la provincia, que nadie ha hecho ese trabajo? ¿Qué pasó? Pues que me tocó volver también a todos los pueblos deshabitados, porque claro, me había dejado algún resto en Sasé. Encima de una montaña quedan 3 piedras que era una ermita. Encima de ahí queda al lado del río unas ruinas que son de otra ermita. Me tocó volver otra vez a todos los pueblos deshabitados también porque me había dejado ermitas, o a casi todos, a muchos. Y bueno, es un trabajo que me ha llevado 10 años hacer el de las ermitas también. Un trabajo precioso que me lo he pasado pipa. También existían inventarios de ermitas, pero no de toda la provincia. Se habían hecho trabajos de ermitas románicas, ermitas del Valle de no sé qué, ermitas del Valle de no sé cuántas. Hay un librito, Ermitas de Sobrarbe, o sea, en la comarca de Sobrarbe sí que tiene un librito de los años 90, un librito en blanco y negro que editó la Mancomunidad de Sobrarbe, pero están solo las ermitas con culto, las que están en pie, no las ruinas. Pero bueno, ese libro de Ermitas de Sobrarbe a mí me sirvió para mi primer listado. Yo con ese librito empecé a hacer las ermitas de Sobrarbe. Ese librito creo que tiene unas 250 ermitas, pero claro, yo en Sobrarbe creo que tengo inventariadas 360, y hay 100 más de 100. Los restos, las ruinas, los vestigios, que no salían en el otro libro. Y bueno, empecé todas las comarcas, las 10 comarcas, y una a otra, pues fui acabando. Y luego, aparte, era un trabajo que estaba por hacer. Yo siempre digo, porque pienso, que estábamos en deuda con las ermitas. Para mí las ermitas son una de las mayores herencias que hemos recibido de nuestros antepasados. No sé si estaréis de acuerdo. Herencia religiosa, pero no solo religiosa. Herencia arquitectónica. Herencia cultural, porque son cultura también. Herencia festiva. ¿Cuántas fiestas, cuántas romerías se celebran en las ermitas? Herencia arquitectónica. Herencia paisajística. Es que son importantísimas. Lo han sido durante toda la historia y lo siguen siendo todavía. Entonces yo pensaba eso, que estábamos en deuda, de que nadie sabía cuántas ermitas había en Huesca, de que cuántas había en cada comarca. Si os pensáis que la Iglesia tenía algún tipo de listado de lo que tienen, lo que no tienen, no había absolutamente nada. Tendrán controladas las 4 las que tienen culto, las más conocidas, tal, pero de las que hay perdidas por el Pirineo, de supuesto de las ruinas, no había ningún tipo de listado. Entonces, bueno, pues alguien tenía que hacerlo. Yo pensaba que estábamos en deuda y bueno, y había que coger el toro por los cuernos y lo cogí yo.
Bien, ¿qué incluye el trabajo de las ermitas? Evidentemente, pues las ermitas, todas las ermitas, ¿vale? Las antiguas iglesias de despoblados medievales. Después explicaré eso un poquito más. Son antiguos edificios que antaño se construyeron como iglesia de una población, pero que el pueblo ya desapareció y ahora el pueblo ha desaparecido, ha quedado la iglesia solitaria, pero ahora todo el mundo la conoce como ermita. Hay muchísimos casos. Aquí cerquita tenemos una, la del Almerge. Eso es una iglesia. Pero es una iglesia de un despoblado medieval. Pero ahora todo el mundo la ermita del Almerge. Pues también he inventariado las iglesias que ahora todo el mundo las conoce como ermitas. Que hay pues alrededor de 50, 60 edificios construidos como iglesias que incluso los mapas ya las recogen como ermitas. Y también he incluido las capillas de las viviendas particulares. Esto es más difícil todavía, porque esto sí que ha sido complicado. Casas importantes, casas distinguidas, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, que tenían bien capilla aneja al lado de la casa con la capilla, o bien oratorio dentro de la casa. Entonces, en los 4 libros de ermitas he recogido 350 capillas dentro de casas. 350 capillas. Muchas de pueblos habitados también, de casas importantes con la capilla, pero me he metido en la casa hasta que he localizado la capilla, aunque sea útil de la fotografía. Bien es cierto que si bien el archivo de ermitas, pues yo creo que no falta ninguna, o puede faltar una de toda la provincia, porque bueno, he ido por todos los pueblos, solo con 1000 personas, es difícil que me haya dejado una ermita en pie, puede ser, no lo creo. Pero el de capillas es complicado hacerlo completo. Porque bien es cierto que si bien es cierto que el 99% de la gente te abre sus puertas, sí que ha habido 6 o 8 casas, familias, que no me han querido abrir la casa para fotografiar. Que me parece muy bien, o sea, evidentemente, su casa y no todo el mundo quiere que salga en un libro la capilla de su casa. Pero bueno, han sido solo 6 o 8 que han sido inaccesibles. Sí que es verdad que ha habido algún caso incluso que me han dicho, ostras, Cristian, que conocemos tu trabajo, fotografía la capilla, pero haznos el favor de no sacarlo en el libro porque no queremos que todo el mundo vea una capilla que tengo dentro de mi casa, en una habitación, y me parece genial, por supuesto. Pero sí que la he fotografiado y la he incluido en mi archivo, aunque no me han dejado publicar. Pero bueno, 350 tengo publicadas y ahí no sé si han sido 8 o 10 que se han quedado fuera solamente. O sea, creo que el trabajo es bastante completo. ¿Y qué no incluye el trabajo? Pues bueno, todos los templos de categoría superior. Es un trabajo de ermitas y vale, he incluido, digamos, las capillas. Pero hacia arriba no he incluido las iglesias, ni salen las catedrales, ni los santuarios, ni los conventos, ni los monasterios, digamos que es de ermitas hacia abajo. He incluido todos los edificios en pie, tengan culto o no tengan culto, y de cualquier cronología, da igual que sean medievales, como puede ser la ermita del Alberche, o modernas, como puede ser esta de Graus, que es la ermita de San Pedro, bueno, es la del 17. Los edificios en ruina también hemos incluido. Yo catalogo un edificio en ruina cuando se ha unido el tejado. Esta es una ermita que hay en Palladuelo de Monclús, San Cristóbal. Y los vestigios, o sea, cualquier ermita que alguien me diga que queda una sola piedra, también hemos ido a buscarla. Y algunas nos han costado muchísimos intentos. Después hablaremos de algún ejemplo que os pondré. Estos son unos restos que hay en la localidad de Asque, la ermita de San Caprasio. Bueno. Y lo que os decía, además, las capillas de las viviendas. En este caso es un oratorio que hay dentro de una casa en Castejón del Puente. Vamos a ver un poquito las cifras de este trabajo de inventariado. Prometo no aburrir mucho, porque las cifras son muy aburridas. Pero claro, cuando finalizas un trabajo de este calibre, lo que quedan al final son los datos, ¿no? Porque los datos están allí. Cuando vas sumando datos, estadísticas, tal, y bueno, pues vamos a verlos de manera sucinta. Para no aburrir mucho, vamos a ver los datos finales en bruto de lo que ha sido el trabajo de inventariado de ermitas. Bien, hasta el momento, porque aún sigue saliendo algún resto por ahí, que me sigue llamando algún alcalde, algún pastor, algún Cristian, que en mi pueblo te has dejado 2 piedras ahí perdidas que son una ermita. Entonces sigo acudiendo y sigo añadiendo ermitas al trabajo de inventariado. 2.145 edificios hemos inventariado hasta ahora, ermitas, el vuestro. 1.537 aparecen en los libros con fotografía, texto y descripción, perdón. Y 608 aparecen citadas pero sin fotografía, porque están totalmente desaparecidas. Esas 608 son ermitas o capillas de casas que hemos encontrado documentadas en documentación medieval o que ha pervivido el boca a boca. O sea, ya existe una ermita, pero ya no queda nada. Se pasó una carretera por encima y desapareció. Entonces, claro, evidentemente no he podido aportar fotografía de esa ermita si se pasó una carretera hace 50 años. Pero por lo menos la cito y digo que existió una ermita en ese pueblo dedicada a San Antonio, pero que ya no existe porque se pasó una carretera por encima. Pues hay nada más y nada más que 608 totalmente desaparecidas que no hay ningún rastro.
Bueno, este es el porcentaje de ermitas y capillas. Vemos que pues eso, prácticamente 3 de cada 4 edificios que aparecen en este trabajo son ermitas y el resto, 1 de cada 4 son capillas, capillas de casas. Estos son los datos por comarcas, ¿vale? Fijaos, hay un dato muy llamativo, Ribagorza y Sobrarbe. Fijaos qué cantidad, en Ribagorza 500 edificios hemos documentado, ¿eh? Nada que ver con las comarcas del sur. Bajo Finca y Finca Medio estamos hablando de comarcas que tienen alrededor de una veintena de ermitas. Nada que ver. ¿Por qué? Porque Ribagorza y Sobrarbe, primero por su extensión, son comarcas amplísimas. Por su territorio tan abrupto, su geografía tan abrupta, tan montañosa, por lo disperso de su población también, núcleos muy dispersos y todos con varias ermitas. Por su rico pasado histórico también. Son comarcas históricas, Ribagorza y Sobrarbe. Por eso se llevan la palma, si me permitís, en cantidad de edificios que hemos documentado. Y estos son el listado de edificios desaparecidos. Claro, que hay una pequeña trampa, veis que se sale de los números de Jacetania. ¿Por qué Jacetania tiene tantas ermitas desaparecidas? Pues porque, como os estaba comentando al principio, estoy realizando un trabajo desde hace años de despoblados medievales de Jacetania. Entonces, estamos estudiando muchísima documentación medieval de Jacetania antigua. Entonces, claro, nos están apareciendo viejos documentos del siglo X, del siglo XII, donde aparecen citadas ermitas, que ya nadie sabe nada de ellas, por supuesto. Pues claro, por eso este listado de ermitas desaparecidas, el de Jacetania, está tan inflado. Si el trabajo de despoblados medievales lo estuviera haciendo en Ribagorza, pues los datos de Ribagorza se dispararían en edificios. Ese es el único motivo. Patrimonio en peligro. Una de las cosas que me he dado cuenta realizando este trabajo es la grave situación que tenemos en nuestro patrimonio. Huesca tiene dos cosas, una muy buena y una muy mala. La buena es que tenemos un patrimonio tremendo. Yo creo que debe ser de las provincias de toda España que más patrimonio tenemos. Es tremendo. Y no hablo solo de ermitas, hablo de todo, ¿eh? De casas fuertes, casas torreadas, castillos, puentes, molinos, ermitas, iglesias, de todo estoy hablando. Esa es la buena noticia. La mala es que tenemos tanto patrimonio que no llegamos a atender. Es imposible, no llegamos. Hay que ser consciente de que una buena parte del patrimonio que nosotros vemos no lo van a ver. Mis hijos no lo van a ver si algún día los tengo y mis nietos menos. O sea, hay que ser completamente consciente porque es así. Y hay que tener los pies en el suelo. No podemos pretender, si tenemos 1000 y pico ermitas, venga, que se tiene que restaurar todo. Es ridículo. Es totalmente ridículo. Sí que es cierto que había algunos edificios que se podría priorizar. Hay algunos casos de ermitas de 1000 años de antigüedad, ermitas del siglo X, del siglo XI, que han aguantado muchas generaciones, muchas guerras, y que pues, a lo mejor se podría hacer un esfuerzo, algunos elementos de nuestro patrimonio muy puntuales e intentar salvarlos y que pervivan en el tiempo. Pero bueno, que vamos a perder una buena parte de nuestro patrimonio es obvio y es irremediable. Centrándonos en ermitas, que al fin y al cabo lo que he estudiado es lo que más sabemos, haciendo un totum revolutum de las 10 comarcas que tenemos en Huesca, sale que tenemos un 70% de las ermitas en pie y un 30% en ruina, más o menos, ¿vale? O sea, de cada 10 ermitas, 7 las tenemos en pie y 3 las tenemos hundidas. Y este es el porcentaje por comarca. Estos porcentajes también hay que explicarlos, porque claro, las comarcas que tienen un porcentaje de ruina más elevado son las 4 pirenaicas, Alto Valle, Jacetania, Ribagorza y Sobrarbe. Y se cuela aquí la nuestra, San Antonio de Rastros, curiosamente. También tiene una buena zona, la zona norte de zona de la Sierra de Guarda, de montaña. A ver, es imposible que Ribagorza o Sobrarbe o Jacetania mantenga un porcentaje de ruina en los mismos niveles que el Bajo Cinca. ¿Por qué? Pues porque Ribagorza tiene 500 ermitas y la mitad se sitúan en pueblos de Santa. Pues es evidente que las tengo hundidas. Y sin embargo, la Bocinga, ¿por qué tiene un 8% solo de ruina? Porque todas se llega con coche y tiene 20 ermitas. Lo que es, claro, habría que preguntarse por qué el Bajo Cinca o el Cinca Medio, las comarcas del sur, tienen un 10, un 11, un 12, un 15% de ruina. Pues sí, a todas se llega con coche prácticamente. O sea, lo raro es que tengan alguna ermita hundida prácticamente. Y lo complicado es que Ribagorza, con 500 ermitas y más de la mitad en pueblos deshabitados y donde las tiene perdidas, que no se llevan coche, que hay que ir andando a muchas, o sea, lo que no sé es cómo solo tiene un 34% de ruina Ribagorza en esas condiciones. O sea, que estos gráficos tienen también su sentido, los números. He visto caerse muchas ermitas estos años, estos 20 años que llevo recorriendo el Pirineo, especialmente los 10 últimos años que llevo enfocado a las ermitas. Esta ha sido la última que he visto caer. He visto caer joyas románicas preciosas. Hace poquito también una en Cajigar, San Bartolomé. Se ha hundido hace poquito y estuve documentándolo. Esta es la última que vi caer hace unos meses. Es una ermita, digamos,
artísticamente anodina, que es del siglo XVIII, no tiene mucho interés, pero bueno, es la última. Esta fotografía es de Adolfo Castanzo de los años 80, fijaros qué bonita, una ermita que no tendrá nada, ¿vale? Pues planta rectangular, cabecera de testero plano, con el crucero. Y hace poquito estuve, además es un pueblo que le tengo cariño, a La Penilla, que suelo ir cada 2 o 3 años a actualizar el archivo fotográfico, y ya la pillé totalmente hundida. Son decenas las que he visto hundirse, y bueno, sé que es inevitable, pero no deja de ser una pena. Fijaros ya, o sea, se han solucionado ya todos los problemas de goteras de repente. Toda abierta. Y luego tenemos también el patrimonio también, que ya no es el paso del tiempo, sino que es la mano del hombre. La mano del hombre es la que influye en el deterioro de determinados elementos. Esto no es una ermita, es una iglesia, pero da igual, podría haber traído alguna ermita. He visto iglesias y ermitas con todo tipo de animales dentro. Todo tipo de animales. Ovejas, gallinas, conejos, vacas, de todo. Menos leones, yo creo que he visto de todo. Esta de la zona es una pena también, que es una iglesia preciosa. Es la iglesia de Burgasé. He puesto antes una fotografía, uno de los pueblos importantes de la Solana junto con Sasé, la capital, le dicen. Bueno, pues es un palmo de hueñas de vaca en el suelo que te clavabas hasta los tobillos, pero hay mucho más. Esta es una ermita destrozada también en Ribagorza, una ermita que alguien destrozó la puerta de acceso de una ermita gótica del siglo XV para aparcar el tractor dentro. Una ermita, pues eso, de 600 años de antigüedad. Los grafiteros también, que llegan al último rincón, porque es una cosa también tremenda, porque hay ermitas que no se llega con coche, que te puedes pegar 2 horas andando y porque no hay pista y entras y ves esto y dices, pero puede ser cierto, o sea, aquí no lleva el coche, no llega nadie, no hay nunca nadie, pero el tonto del graffiti llega ahí para hacer la pintada también. Es una cosa tremenda, ¿eh? Lo de los grafitis también. Ermitas utilizadas como almacén de todo tipo de trastos. O sea, que tenemos una también en Sobrarbe. Y este es uno de los casos más extremos que he visto yo en toda la provincia. Os va a llamar mucho la atención porque esto es tremendo. Esta es una ermita románica del siglo XI. O sea, es una ermita de prácticamente 1000 años de antigüedad, 900 años de antigüedad. Esta ermita románica debería tener aquí un ábside semicircular, bien orientado al este, como mandan los cánones románicos. Y pues eso, alguien se entretuvo en capar, quitar el ábside. Estamos hablando de un edificio de 900 años de antigüedad, pero ¿para qué? Pues porque se hizo un saloncito dentro de la ermita. O sea, pues eso, una mesa, unas neveras, incluso la parrilla allí para hacerse una brasa, o sea, una cosa tremenda. Destrozar un edificio de 1000 años de antigüedad, de 950 años. Es una cosa tremenda. Además, os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando subí a documentar esta ermita, por la pista yo subía con el coche y me encontré una barrera. Pero no una barrera, digamos, legal, una barrera caciquil, que digo yo, el típico cable con botellas colgados ahí ¿vale? Para impedir el paso. Pues a cualquier coche allí y subiendo. Y empiezo a subir andando porque había un par de horas de caminata, porque eran 4 o 5 kilómetros, pero de subida, porque era hora y media, 2 horas. Y oía un todoterreno que cruzaba por la pista. Digo, bueno, qué bien, esta es mi salvación. Así les pregunto si voy en el buen camino, si la ermita está arriba, si la ermita está abajo, o sea, así me informo. Pero ya cuando subía por la pista, y bueno, cuando pararon, y hablé con ellos, que era un matrimonio, creo que eran un matrimonio, una pareja, ya lo primero que me dijeron, y bueno, pues, buenas, no les dije buenas, ¿no? ¿Es usted de patrimonio? Me preguntaron a mí. Digo, no, estoy haciendo un trabajo, vengo a hacer fotografías. No, aquí no se puede subir. Digo, pues bueno, lo siento, pero voy a subir. Es que no te pueden prohibir circular por una pista incluso andando. Pues es que tengo vacas arriba. Sin ningún problema, no pasa nada. Y perros que muerden, no sé qué, no sé cuánto. Digo, a ver, que voy a subir. Tengo que estar haciendo un trabajo, o sea, es que voy a subir a fotografiar la ruta. Se puso la cosa muy tensa, parte bastante tensa, fue muy desagradable, ¿no? Pues, intentaron impedir que subiera, pero yo subí. Soy un cabezudo también, bueno, estaba haciendo un trabajo y tenía que subir. Y bueno, luego cuando subí, y esto, claro, ya me percaté, digo, claro, por eso no querían que subiera, por eso no quería que fotografiara esto. Imagino que no les sería ninguna ilusión, pues que esto se publique en un libro, digo yo, que sería por esto, no veía otro motivo. Y luego ya cuando bajaba también por la pista andando tan tranquilo, pero claro, empecé a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Por las cosas que se ven en la tele y tal, digo, madre mía, a ver si ahora van a subir estos con el coche con alguna escopeta y salgo medio en telediario. Digo, y me empezó a dar miedo y me bajé bosque a través, ¿no? Y se bajó por la pista, digo, no, es que como me los encuentro aquí puede pasar cualquier cosa. Y no, ya no me los encontré nunca, afortunadamente. Pero bueno, eso, lamentable, uno de los casos más
paupérrimos y lamentables que he visto en relación con el patrimonio. Pero a pesar de todo hay esperanza, digo yo, siempre lo digo porque aunque la mayoría de los ejemplos, como los que hemos visto, y muchos más que podría haber seleccionado, son, digamos, negativos, siempre hay esperanza, está allí la lucecita al final del túnel, hay algunos ejemplos positivos. Así documenté la ermita de San Jorge de Aguascaldas. Aguascaldas es una pequeña localidad del Valle del Guier, que está muy cerca de Campo, en la comarca de Ribagorza. Así la documenté para el libro de Ermitas de Ribagorza, esta ermita, y hace un par de años estaba allí cogiendo setas en un monte con mi pareja, con mi novia. Y os digo de Chihuahua, donde hay setas, hay unas setas tremendas allí por esa zona. Y estaba cogiendo rebellones y me miraba desde lejos al cerro de la ermita y yo digo, bueno, ahora sí es que me parece que lo veo en piedra, que no puede ser, que ya... No, que tiene que estar igual. Pues juraría que la veo. Pues, oye, encargamos de coger setas, bajamos, dejamos las setas en el coche y volvemos a subir al cerro. Y subimos, y oye, qué alegría, digo, ¿lo ves? Como tenía razón, que estoy... Bueno, no son muchos los ejemplos, pero bueno, de vez en cuando suena la flauta y hay algún caso muy, pues es muy particular que se hace algo. No es la mayoría, pero hay algunos ejemplos positivos. Antes le comentaba a José María, hablando aquí tranquilamente, que hemos estado un ratito charlando, aquí cerquita en Peraltilla, hace poquito ahí fotografié una cruz en el que estaba hundida, un crucero de los que fotografié, muy cerquita de la antigua carretera, la carretera de Huesca-Barcas, de la Vieja. Y lo publiqué en el cruzado, lo publico todas las semanas en el cruzado, lo publiqué un crucido hundido, es una pena, no sé qué, no sé cuántas. Y a los 15 días, o 20 días, o al mes, no me acuerdo, me llamó un señor de Peraltilla, Eduardo Budiós, que lo conozco, y me dijo, impresionante, así sacaron el cruzado, el alcalde se ha puesto manos a la obra, ya está en el pueblo, lo van a restaurar y lo van a poner aquí en alguna placeta o alguna cosa, porque es que a veces funciona la repercusión a las cosas. Y hay algunos ejemplos más, no sé si vais mucho por Huesca, esta ermita, los que ya tengáis unos añicos, la recordaréis como yo la recuerdo, yo era un niño, esta es la ermita de Jera, está muy cerquita del restaurante Kilómetro 3, cuando subes para el Pirineo, ¿vale? Yo lo recuerdo de aquí de niño pasar con el coche con mi padre, yo soy un crío, pero me acuerdo del arco de Jara, el arco de la ermita. Bueno, pues fijaros, además se ha hecho con buen gusto, porque se ha hecho hasta respetando el arco de la restauración. Me refiero, no son muchos los casos, pero hay algunos que sí que se actúan, afortunadamente, y ¿no? Incluso como en este caso, en mi opinión, con buen gusto. Advocaciones más comunes. No sé si alguna vez os habéis preguntado, en relación a las ermitas, ¿qué santos o qué santas, a qué santos, mejor dicho, o qué santas tenemos más ermitas dedicadas? San Pedro, San Pablo, San Antonio. No sé si os ha pasado por vuestra cabeza. Pues voy a resolver esa pregunta ahora mismo. Las ermitas dedicadas a la Virgen ganan por goleada, pues mucha diferencia. Tenemos 244 ermitas dedicadas a la Virgen. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. También San Miguel, 42 ermitas, 28 San Martín, San Pedro Mártir, Santa Ana, San Juan Bautista, pero las ermitas dedicadas a la Virgen, con mucha diferencia, son las que dominan en la provincia. Vamos a ver algunos ejemplos. Ermita de la Virgen de los Dolores, en Monflorite, muy cerquita de Huesca. Esta es una preciosidad, Es una de las tres ermitas, o mejor dicho, tres edificios que hay en Huesca con cabecera trebolada, con forma de trébol. Solo hay tres, uno es este, en Monflorite, otro es en Ayerbe, la ermita de Santa Lucía, que también es preciosa, y otra es una iglesia en Toledo de la Nata. Esta es la localidad que me encanta decir el nombre, Toledo de la Nata. Hay el Sobrarle subiendo de ahí por la carretera de Campo. Tiene una iglesia preciosa, como el nombre del pueblo. Ermita de la Virgen del Pilar, el Lenguarde de Cinca, he traído algunos ejemplos. La de Huértaco, la ermita de la Inmaculada, todas estas son ermitas dedicadas a la Virgen. Y luego aquí en Huesca tenemos una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención y que es muy bonita, que es ermitas dedicadas a la Virgen con nombre de accidente geográfico. Por ejemplo, en Barca, un ejemplo, la ermita de la Virgen de la Sierra. Se pervive el nombre de la Virgen, pero también de la Sierra, porque está situada en lo alto de una sierra. O sea, se funde la Virgen con el nombre del accidente geográfico, en este caso una sierra. Pero hay decenas y decenas de ejemplos. La Virgen de los Ríos. Pervive la Virgen y el río. ¿Por qué? Porque el cauce del río pasa a escasos metros de la ermita. La Virgen del Congosto, que está muy cerquita del Congosto de Montreal. O sea, pervive el nombre de la Virgen y del accidente geográfico. Hay decenas y decenas de ejemplos. Nuestra Señora del Llano de Plan Palacios.
En una llanura, esto es una llanura tremenda, en un despoblado, Plan Palacios, muy cerquita de Coscocola de Soler y de Ainsa. De hecho, fijaros si es grande esta llanura, no sé si alguna la conocéis, que ahí hay un aeropuerto. Se ha hecho un aeropuerto de estos de sin motor, de estos, o sea, han hecho un aeropuerto en la llanura, o sea, fijaros si es grande. La Virgen del Barranco, otra vez, pervive el nombre del accidente geográfico y el de la Virgen, porque el barranco, aquí tomaba yo la fotografía desde aquí, y a mi espalda, a poquitos metros, tenía el cauce de un barranco. O sea, es muy bonito. Yo no sé si pasa en otros sitios, pero el nombre del accidente geográfico fundido con el de la ermita. Y luego lo que os comentaba, que he incluido también, las iglesias, antiguas iglesias que fueron iglesia parroquial, se concibieron como iglesia, pero que con el paso de los siglos y el abandono del núcleo ha permitido como ermita. Tenemos también 50 60 ejemplos en toda la provincia. En el Almerge es una, la ermita de la Virgen de Lingües, en San Juan de Plan. Esto es una iglesia de un despoblado medieval que se llamaba Lingües. El despoblado desapareció con la peste negra. ¿Por qué sabemos que desapareció con la peste? Porque hemos estudiado todos los datos históricos de Lingües. Y hay datos en el siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, y cuando empieza la peste desaparece todo su rastro documental. Ya no hay ni un solo documento de Lingües. Evidentemente, pues el pueblo se amortaría, la población moriría totalmente con la peste. El pueblo desapareció, serían casas pobres, desaparecieron, son campos de cultivo, no queda nada del pueblo, pero ha pervivido la iglesia, que ahora nadie le dice iglesia, todo el mundo ya la ermita de Lingües. Pues este tipo de edificios también los hemos incluido en el libro como ermitas. Este es otro ejemplo y es el mismo que el anterior. La Virgen de Gorba. Gorba es un despoblado medieval que se pierde su rastro con la peste. Muchos despoblados medievales se perdieron por la peste, otros por las guerras, otros por mil historias. Y bueno, lo mismo. Desaparece ya el topónimo de iglesia y la gente los conoce como ermita. La ermita de Gorba, ¿vale? La ermita de Gorba. Pero esto hace 7 siglos, 8 siglos, cuando se construyó 9 siglos, era una iglesia. Pero como todo el mundo la conoce como ermita, incluso en los mapas sale ya ermita de Gorba, nosotros la hemos documentado en el trazo como ermita. Bueno, cuando finalizas un trabajo de este calibre tan grueso, de tantas ermitas, de tantos años de trabajo, aparte de los datos que hemos visto, ¿vale? Las estadísticas, los números, quedan los otros datos del inventario. Los innumerables kilómetros recorridos en coche y a pie, bueno, pues no hace falta que os lo diga, ya os podéis imaginar la de gasolina que hemos quemado y la de zapatillas que hemos gastado, y la de ropa que hemos roto por ahí con las barzas, evidentemente. Los numerosos informantes locales que hemos rastreado, con cientos de vecinos de todos los pueblos, primero de los deshabitados y después de los habitados. Cuando yo hacía el trabajo de ermitas, estos años que estuve, yo primero iba pueblo a pueblo, cada fin de semana me iba a 3 o 4 pueblos. Lo primero que buscaba era el bar, a primero de la mañana. Para allí buscaba gente mayor, que claro, si quieres preguntar por ermitas, no puedes preguntar a una chavala de 20 años, evidentemente. Tienes que buscar gente mayor que pueda interesarle, que pueda saber de estos temas. Los sacerdotes, los alcaldes, los pastores. Los pastores han sido una de las fuentes de información más importantes que yo, de las personas con las que he hablado. Los pastores conocen el terreno como nadie, lo patean. Pues los pastores me han llevado a ermitas por ahí perdidas. Tremendo lo de los pastores. El rastreo de toponimia que hemos hecho, hemos rastreado cerros solamente porque tenían nombre de santo, sin saber si había ermita. Evidentemente, muchos rastreos en balde, o sea, vueltas y vueltas para no ver nada. Pero en muchos casos hemos sacado también ermitas inéditas, que no eran conocidas, que no estaban ni documentadas. Hemos sacado unas cuantas, incluso rómnicas, algunas, sobre todo por Ribagorza y por Jesuitanismo. Bueno, de hecho, aquí rastreé un cerro muy cercano que luego hablaré, cerquita de aquí. El archivo, bueno, los múltiples intentos de encontrar algunos edificios. Creo que lo he comentado antes. He traído un ejemplo. Pero ha habido ermitas que me ha costado muchísimas veces localizarlas. Arués es un despoblado situado entre Troncedo, Pano, por allí, por Ribagorza, no muy lejos de Bravo. En Arués yo tenía información de que había 2 ermitas. Una era San Valero, que no tenía ninguna dificultad, que estaba en el pueblo, al lado del pueblo, y otra una de San Isidro. El problema es que de Arués, pues toda la gente era muy mayor o se había muerto ya. Yo conseguí 2 contactos de Arués muy mayores, de más de 90 años, que claro, no recordaban San Isidro. Sí, en el monte tal. Y la otra persona me decía en otro monte diferente. Los 2 cercanos, pero unos montes tremendos, muy vestidos. Esto es solo una parte del monte, eran 4 o 5, o sea, era tremendo para buscar ahí. Había información confusa y yo quería encontrar la ruta. Evidentemente la quería documentar para el trabajo, porque si quiero hacer un trabajo serio no me puedo ir dejando ermitas por allí, porque no las encuentro. 6 veces tuve que volver allí para localizar esta ermita. Es la que más me costó de todas. 6 veces para encontrar San Isidro de Arués. O sea, fue tremendo. Días enteros de búsqueda, un bosque todo igual.
muy grande, muy extenso, o sea, todo era igual, era horas y horas y horas y horas andando. De hecho, cuando aparcaba el coche, cogía las coordenadas del coche para luego poder encontrar el coche, porque si no, luego no encontraba el coche. Fijaros, recuerdo que por aquel entonces me llevaba la perra, una perra que tengo, Lola, para que le hiciera compañía, sobre todo por estos sitios, por no estar todo el día andando por ahí solo. Y un día, ya sabéis cómo es el monte, ¿no? Y el bosque y la montaña, que un día magnífico de primavera, y de repente veía a lo lejos unas nubes que venían muy negras, pero digo, bueno, están lejos. Sigo buscando, cuando me miro las tenía ya encima, digo, madre mía. Se empezó a cubrir todo y empezó a caer unas bolas de granizo tremendas, pim, pam, pam, pero de las que hacen daño en la cabeza. Y la perra me mira, ¿qué hacemos aquí? Cristian, por lo que es aquí. Aquí con el granito, pero la perra diría, pero este hombre ha perdido los papeles corriendo para el coche con las coordenadas para meterlo. Bueno, pues al sexto intento, 6 días dedicados, encontramos la ermita. Vais a entender por qué no. Fijaros, se confunde totalmente con el bosque. O sea, seguro que había pasado por esa zona decenas de veces, ¿eh? Porque di vueltas a todo. Pero claro, si no pasas a 10 metros, tienes que pasar de donde estoy yo a la pared. Es que si no, no lo ves. Fijaros que está totalmente colmatada. Esto es el tejado. O sea, está a la altura del suelo. Se le ha comido todo el suelo. Y bueno, tremendo. Este es el muro de la cabecera, que es lo que más sobresale, pero está perfectamente donado, han crecido hasta vegetación encima del tejado. Pude entrar dentro, con cuidado pude entrar por la puerta, y el milagro es que la ermita estaba en pie. Pude entrar dentro, eso sí, unas grietas tremendas ya se está abriendo, lo veis por aquí, y el techo no se ve aquí, pero había una tremenda, o sea, igual en estos momentos ya está hundida, porque esta fotografía tiene 7 8 años. No, en el 18, 5 años, bueno. Pero bueno, el rito que pegué de alegría cuando la encontré, yo creo que me escucharon en grados de la alegría de encontrar. Bueno, seguimos. El archivo fotográfico que hemos conseguido después de tantos años, pues como os decía antes, más de 300.000 fotografías de pueblos deshabitados y alrededor de 100.000 fotografías de ermitas. O sea, tengo un archivo protegido en diferentes discos duros, varias copias de seguridad, vamos, que lo pierdo, prefiero comerlo en el coche que perder el archivo, o sea, tremendo después de tantos años de trabajo. Pero bueno, lo que queda es el tiempo infinitamente disfrutado. Me lo he pasado muy bien haciendo esto. O sea, tengo todavía ganas y gasolina de seguir haciendo muchas cosas. He disfrutado muchísimo. Y es que, de hecho, me sentiría con fuerzas incluso de volver a empezar y a hacer todo. O sea, es que me gusta lo que hago y, bueno, es un hobby. Evidentemente, yo con esto no me gano la vida, ni mucho menos. Yo tengo otro trabajo. Pero bueno, todo mi tiempo libre, prácticamente todo mi tiempo libre, lo vuelvo aquí porque me gusta mucho. Y bueno, vamos a acabar haciendo, lo que os comentaba, un recorrido visual por el patrimonio de la Perniguera y las inmediaciones, ¿vale? Lo que yo he hecho es, he hecho un, bueno, iba a decir un círculo, más bien he hecho un cuadrado, ¿verdad? Alrededor de la Perniguera y todos los pueblos de alrededor, Barruñares, La Luenga, La Cuadrada, San Gregorio, vamos a ver las ermitas que tengo documentadas y sobre todo lo que más me interesa, las cruces y los cruceros. ¿Por qué? Porque es lo que estoy estudiando yo ahora e inventariando. Así, si a lo mejor echáis alguno en falta, me lo decís. Cristian, que en la Luenga te han dejado una cruz, hombre, por Dios, pues yo me tomo notas y cualquier día de estos me escapo de fotografía, ¿vale? Porque me interesa no dejarme ninguna para hacer las cosas bien. Bueno, estos son los núcleos, ¿vale? Que vamos a repasar. La de atrás es la ermita de Valverdán, que seguro la conocéis mucho, Santa Reda. Empezamos por aquí, venga, empezamos por la Perniguera. Vamos a ver las dos ermitas desaparecidas que aquí existieron. Bueno, vamos a ver, poco que ver, pero por lo menos vamos a hablar un poquito de ellas. La ermita de la Santa Cruz, que sabemos más o menos dónde estaba situada, y San Gregorio, que lo sabemos, todavía pervive el cerro de San Gregorio. La Cruz de Paúl, que todavía está, una pena también lo de esta cruz, porque esta cruz es un ejemplar tremendo y precioso. Y la Cruz de Torrazas desaparecida, pero que consigue una fotografía que me cedió el amigo José María. Bueno, de la ermita de la Santa Cruz he conseguido algunos datos. Hay una cita documental, creo que no me equivoco, si me equivoco, perdonad, no he traído el dato, pero creo que es de 1700 y pico. Hay una cita que se cita en la ermita de la Santa Cruz. Y hay otro texto que sí que le pasé a José María, que se cita, si no me equivoco, que en la Guerra Civil estaba en ruina o es San Gregorio esa. San Gregorio. Es San Gregorio, perdón. De la Santa Cruz hay un documento, eso sí, de 1700 y pico, ¿vale? Y la toponimia, vemos que todavía la recoge Santa Cruz. Si aquí pone Santa Cruz, es por algo. La toponimia acierta en el 99% de los casos. Cuando en un cerro, en una montaña, en un cruce de caminos, pone San Juan, pone San Antonio, es porque existió una ermita o en su defecto alguna cruz o algún crucero. Es muy extraño que ponga el nombre de un santo, sobre todo cuando es algún cerro, y no hubiera habido alguna ermita en algún momento. O sea, es que pudo ser en el siglo XI y evidentemente ninguno de nosotros somos primarios como para que la conocer, evidentemente.
Pero la toponimia está aquí, suponemos que la ermita de la Santa Cruz, que está documentada, estaría entre la Perdiguera y la Rueda. Aquí. He rastreado esa zona, estuve también ahí mirándolo, también porque muchas veces el topónimo de la Santa Cruz está muy relacionado con cruces, con cruceros, no siempre con la ermita. En este caso hay documentada la ermita, pero también podría ser incluso cruz o crucero, en cruces de caminos. Estas bifurcaciones que había aquí, que son pistas, esta de aquí, todo esto para aquí y para allá, en estos cruces suele haber cruceros. Precisamente los cruceros se situaban en los cruces de los caminos. Entonces, hubiera sido probable que la Santa Cruz también hubiera sido alguna cruz o algún crucero en algún cruce de estos. Entonces estuve rastreando, pero no encontré nada. Pues desaparecido hace muchísimo tiempo. Y la otra es San Gregorio. De San Gregorio también hay algo de documentación y hay un documento también que se habla que en la guerra civil todavía quedaban ruinas de la ermita de San Gregorio. Lo que no explicaba dónde estaba, pero claro, los mapas no se equivocan tampoco. Los mapas antiguos, incluso creo que, no sé, pero los antiguos que trabajo yo, de finales del 18, incluso algunos, y sobre todo de principios del 19, te marcan San Gregorio en lo alto de este cerro, del cerro de San Gregorio, que lo tenemos bueno, vosotros sabéis mejor que yo, al este del pueblo. Entonces, yo subí ahí también 2 días a rastrear, 2 veces, no 2 días, 2 veces a rastrear diferentes, aparte de unas vías que encontré por aquí debajo, que ya me han comentado que hay muchas vías por esta zona, de almacenaje, de grano, de una historia. Sí que es verdad que en el cerro encontré unos a ras de suelo, lo que es unos muros, que parecía un rectángulo, con medidas de lo que podía ser los restos de una ermita. Evidentemente es imposible saber si eso puede ser una ermita. Son unos restos de un rectángulo oriental. Te hacen pensar que podría serlo. Y sobre todo te hacen pensar que podría serlo porque es el cerro de San Gregorio, evidentemente. Y luego porque si habéis subido al cerro de San Gregorio, no hay ni una piedra en ese cerro, no hay piedra. La única piedra es esta construcción. Entonces, claro, si es el cerro de San Gregorio y sabemos que una ermita de San Gregorio que está perfectamente documentada, hay muchas posibilidades de que sean la base, los cimientos de la ermita, eso que se ve a ras de suelo. Pero bueno, que podrían usar. La cruz de Paúl, que yo no la conocía y me la enseñó José María, que es una cruz preciosa. Perdonadme, fotografías no son muy buenas. Es muy difícil de fotografiar porque está tapada con unas carrascas. Pues claro, el sol entra y hace ahí sombras y luces y es horrible. Pero bueno, es horrible las fotografías. Pero es tremenda, es un ejemplar espectacular. Tiene graderío, tiene una grada, una base cilíndrica tremenda, moldurada, con las aristas molduradas, y luego estaría la caña partida. Esto sería la caña, que también está por el suelo. Si he traído alguna foto más, la caña por el suelo, y arriba estaría coronado por la cruz. Es un crucero precioso, de verdad que merecería un poquito de atención, y no sé si había alguna posibilidad de rescatarlo, porque de verdad que merece la pena. Y sobre todo porque aquí creo que ya no tenemos otro en estos momentos, entonces sería una joya rescatarlo. Es precioso esta cruz. Ah, mirad, aquí sí, no sabía si había otra foto. Esto es la caña que se llama, ¿vale? Los cruceros, bueno, tienen muchas formas. Hay cruces, hay crucetas, hay peirones, hay pilares, son todos de la misma familia. Estos son cruceros. Normalmente los cruceros, la palabra lo dice, cruces de caminos. Solían estar compuestos por grada de 2 o 3 escalones, estas de 2, un escalón y otro. También puede ser que haya otra parroquia. Entonces, esto no podría ser. Esto se le llama, se me ha ido la basa, esto es la basa, que es preciosa, como digo, moldurada. Esto es el fuste, que iría encima de la basa, hacia arriba, el fuste o la caña, se le llama. Y arriba faltaría la cruz. En la puntita iría una cruz normalmente metálica. Normalmente, las hay de piedra. Que las cruces, como todos los cruceros, llevaron muy mala vida, especialmente en la guerra civil, las tiraron. Imaginaros si tiraban las ermitas, lo fácil que era tirar una cruz, que encima estaban por ahí perdidas por los caminos. Las cruces llevaron muy mala vida. Hay muchas, todavía aparecen muchas. Yo tengo alrededor ya de 800 fotografiadas en provincia de cruces. Pero la verdad es que muchas son modernas, están restauradas donde hubo antiguas cruces. Porque lo que digo, todas estas que estaban perdidas por los montes, en caminos y eso, en verdad, les costaba muy poquito tirarlas, desgraciadamente. Y esta es la cruz de Torrazas, que yo desconocía su existencia, mira que cruz más bonito. También con la grada, fijaros qué piedra sillar, tremenda, argamasa de cal, parece aquí en las puntas. La masa más sencilla de la que tenemos en la cruz de Paúl, porque es que espectacular. Y directamente, aquí no hay fuste, aquí directamente la cruz, una cruz tremenda de piedra encastrada. Bueno, pues también esta fotografía es un auténtico tesoro el poderla tener documentada. Si algún día consigo sacar un trabajo, editar un trabajo de cruces del Somontano, está ido de cabeza. Y espero ponerla de Paúl, ojalá que restaurada.
Bueno, seguimos, venga, vamos a la redonda, vamos a ver las ermitas y las cruces que tengo ahí documentadas. San Isidro, San Juan y Loreto, las tres ermitas que seguro conocéis aquí cerquita, y luego la Cruz de Loreto y la Cruz Nueve, que le llaman. San Isidro de la Almercia la hemos visto varias veces hoy, es una ermita que fue iglesia de un antiguo despoblado, de que todavía quedan algunos vestigios en las inmediaciones. Es una ermita tremenda, de cronología medieval, románica, cabecera semicircular, perfectamente orientada al este, nave única, unos vanos tremendos, derramado en este caso. Vemos la piedra sillar de... Y este es el despoblado, esta es mi novia, quedan gran cantidad de silos en piedra, estas escaleras talladas, cerámica y gran cantidad de cerámica medieval por el suelo, porque que te fijes en encuentras cerámica con mucha facilidad. Sí. La ermita de San Juan, en este caso una ermita de cronología moderna, es una ermita, pues bueno, artísticamente más anodina, no tiene que ver con otra, una ermita del 17, del 18, que todavía conserva culto también. Ermita de Loreto, en el mismo pueblo, también una ermita de cronología moderna, contemporánea. Bueno, pues eso. Es bonita, a mí me gusta esta ermita. Y esta es la Cruz de Loreto, que está, bueno, pues a 500 metros de la ermita, ¿no? Ermita y Cruz de Loreto también. Bueno, aquí vemos también que aquí no tiene nada que ver la grada con lo que hay arriba. Estos, sin ninguna duda, es de la cruz que había primitiva. Esto ya de cemento, digo, no sé qué es esto, no tiene nada que ver. Esto es muy moderno, pero no, es muy bien restaurada, perfecto. Pero sí que, bueno, pues hay que poner en valor la antigüedad de la grada, de esta cruz. Y luego la cruz nueva está allí, que no me gustan nunca las fotos, porque las señales de tráfico por aquí, por otro lado el contenedor, por otro los coches, por otro, pero bueno, la verdad es que la cruz es preciosa, es preciosa la entrada del pueblo, pero bueno. En Barbuñales tenemos la ermita de Santa Bárbara, es un edificio también moderno, tremendo, muy grande, y tres cruces. Vamos a verlas. Bueno, la ermita de Santa Bárbara también, una ermita del siglo XVII que está situada a las afueras del pueblo, en el cementerio o al lado del cementerio. El crucero, no sé si tiene otro nombre, yo lo he llamado de la carretera, bueno, hay dentro de la carretera, porque está al lado de la carretera, pero no sé si tendrá algún nombre, si alguno lo conoce. La Cruz de la Plaza, sí está en la plaza, al lado de la iglesia, como vemos en la fotografía también. Eh, y está también camino de Lizana, de la casa Lizana o el despoblado de Lizana que hay ahí yéndose para el Alcanadre, ¿verdad? En un cruce de caminos también, porque tú sales de Barbuñales y está pista para aquí, pero hay otra que se va para el lado contrario, en el mismo cruce, esto es un cruce, pues eso, ejerciendo como buen crucero, como buena cruz, pues eso, en el cruce de caminos, la cruz de Lizana. En la cuadrada tenemos el crucero también que llaman del Camino a la Perdiguera, que es el camino que viene hacia aquí, también seguro que conocéis todos también. Muy moderno todo, pero bueno, un crucero muy digno, muy bonito, con esa cruz arriba coronando. No sé si hay otro, yo solo tengo ese documentado allí. En Berberal tenemos dos ermitas y dos cruces también, la ermita de Santa Águeda y la de San Gregorio. Hubo otra ermita en Berberal, que sabemos perfectamente dónde estaba, San Blas, que me llevó, bueno, un señor de Berberal, pero no me acuerdo el nombre, perdón. A una montañita que hay de Berberal hacia Peralta, una montañita que hay pequeña, pero no queda nada de San Blas, o sea, es que ni los cimientos, si hubieran quedado los cimientos los hubiera fotografiado para inventariarla, pero no queda nada, me dijo que se llevaron las piedras de hace años. Queda el topónimo, ya que esa montañita es el Cerro de San Blas, y queda el recuerdo, todo el mundo conoce la ermita de San Blas, pero está desaparecida, la incluí como ermita desaparecida. Santa Águeda, una ermita del siglo XII, también restaurada, la tengo fotografiada en ruina o medio ruina. No hundida del todo, pero en precario estado hace algunos años. Y esta fotografía ya es actual, se dio a restaurar, no sé, hace 8 o 10 años quizá. Más, ya, está. Bueno, pues muy bonita, muy modificada, pero a mí me gusta cómo ha quedado. Estuve hace poquito también fotografiando dentro, que no tenía fotografías, le pedí las llaves a Julián, que creo que era el alcalde, ¿verdad? Y bueno, ya sin ningún problema, las recuperamos solitas, estuve tomando fotografías interiores. Y esta es la otra, San Gregorio, una carretera de Peralta, más moderna, pero bueno, también es bonita. Y dentro, es muy bonito, los arcos que tiene dentro apuntados. Yo me llevo una sorpresa, porque pensaba que dentro tendría otro tipo de solución, alguna cubierta de chumbre plana, no sé, algo menos vistoso. Y la verdad que es muy bonita. Por dentro sobre todo, más por dentro que por fuera. Me recuerdo que cuando entré con la llave, entré rápido, entré sin pensar y me comí una tela de araña gigante detrás de la puerta, pero enorme, que no entraba ya hacía muchos meses. Y luego tenemos dos cruces en Bergerac. Una es la Cruz de la Plaza. Alguien me dijo
que esta cruz antaño estuvo en Santander, muy cerca de la ermita de Santiago. Yo no lo desconozco, pero alguien me lo dijo. Pero es una información que tengo ahí entre alfileres porque tampoco me la ha confirmado nadie ni lo he leído en ningún lado. Pero alguien en Barcelona me dice que esta cruz salió de la ermita de Santiago. A ver si lo ha venido. Y luego al lado de la balsa no me acuerdo el nombre, vaya, antes hemos estado hablando de ella. Bien. Eso es. Eso es. Al lado de la balsa, lo que llaman la cruz de la balsa. La cruz ya no está, también desapareció, imagino que con la guerra, pero está la basa. La basa, y en este cuadrado sería donde iría encastrado el fuste o la caña. La caña que está rota en la paúl, pues lo mismo, una caña larga, iría aquí gruesa, y arriba iría la cruz. Pues todavía está la base de la cruz de la balsa. Y también la documentamos y la fotografiamos. En Elche no tengo, si alguien no me dice lo contrario, ninguna ermita ni ninguna cruz en el núcleo, que es el núcleo de Elche. En Fornillos sí. En Fornillos tenemos la ermita de Santa Ana, antigua ermita, que ya no es ermita, que ahora es un almacén, creo, y la Cruz de las Misiones. Esto es la antigua ermita de Santa Ana, que hoy en día pues, es utilizada como un almacén. Está documentada ya en diferentes páginas, en la página del SINCA, que es la del Gobierno de Aragón de Patrimonio, aparece, y en el pueblo me llevaron hasta ella sin ningún problema. Esto era una antigua ermita de la que, mira, lo más llamativo es esto, la portada todavía en alto de medio punto de la vieja ermita, que como digo ahora es un almacén. La antigua ermita de Santa Ana. Además, ya se ve también estos sillares, estos conos de almacén, ya se ve que era un edificio en tiempos importante y notable. A ver, por lo poquito, por este tipo de dobelaje, estas arcadas de medio punto con biselado, ¿veis que está aquí como biselado? Esto suele llevarnos, la cronología de estos edificios que suelen tener bisel suele ser finales del XVI o primeros del siglo XVII. Cuando no suele haber bisel en este tipo de ermitas suelen ser posteriores, quizás del XVIII. Bueno, y la Cruz de las Misiones también, dentro del núcleo de Fornillos. Siempre muy adecentada, las dos otras veces que he pasado por ahí, siempre con flores, son preciosas. Y en Permisán, acabamos ya, este es el último lo que vemos. Tenemos los vestigios de la ermita de Santa Ana. Aquí un señor de Permisán, perdonad, en mi cabeza me acuerdo todos los santos de todas las ermitas, pero de la gente se van los nombres. Un señor me escribió de Permisán muy amable, diciéndome, comentándome dónde estaba la ermita de Santa Ana. Esto ya hacía muchos años, me avisó. De hecho, la incluí en el trabajo, sale en el trabajo de ermitas. Porque son unos restos que no conoce mucha gente, la ermita de Santa Ana de Permisán. Ahora los vamos a ver. Y después la cruceta, que está al lado del palacio ese fortificado. Estos son los restos de la ermita de Santa Ana. Sí, Santa Ana. Estoy intentando por todos los medios conseguir una fotografía, porque según me dijeron, las piedras de esta ermita se utilizaron para hacer un muro en un parque que hay en Permisano, en una plaza. Pero hace pocos años, o sea, hace 20 años, 15 años, que no estoy hablando de hace 80 años. Entonces, jolín, yo creo que tiene que haber alguna fotografía de la ermita en pie. Estaba ya hundida, pero alguna fotografía de cuando había algo. Estamos hablando de hace 15 años. Pero no hay manera. O sea, así es como está en la actualidad. Quedan las 4 esquinitas. Otra esquinita no se ve, porque que se queda fuera del foco, ¿vale? Pero estaría aquí. Claro que las 4 esquinitas de lo que era la ermita de Santa Ana. En lo alto de un cerro, al lado del pueblo. Aquí vemos el aparejo de sillería con la argamasa adentro. Y la cruceta. La cruceta que la tenemos, eso, junto al palacio fortificado, saliendo de Permisán en dirección a Fornillos, que lo vemos en el Fornillos aquí. Esta es la cruceta, la que llaman la cruceta, con Cristo crucificado. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si habéis echado alguna cruz o algo, agradecería que me lo dijerais. Si os puedo ayudar en alguna consulta, alguna duda, estoy en condiciones de resolverla, estaré encantado. Si tenéis alguna pregunta. Nada, pues oye, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer estar aquí.